Miércoles de la segunda semana de Pascua. Primera lectura. Hechos 5, 17 a 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Evangelio. Juan 3, 16 a 21. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Reflexión. Continuamos hoy leyendo la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, el fariseo que finalmente se convirtió y es venerado como uno de los primeros santos de la Iglesia. Recordemos que Jesús desafió a Nicodemo como una forma de ayudarlo a tomar la difícil decisión de rechazar la malicia de los otros fariseos y convertirse en su seguidor. Este pasaje citado anteriormente proviene de la primera conversación de Nicodemo con Jesús, y nuestros hermanos y hermanas evangélicos lo citan a menudo como un resumen de todo el Evangelio. Y efectivamente lo es. A lo largo del capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús enseña sobre la luz y las tinieblas, el nacer de lo alto, la maldad, el pecado, la condenación, el espíritu y mucho más. Pero en muchos sentidos, todo lo que Jesús enseñó en este capítulo y a lo largo de su ministerio público se puede resumir en esta breve y directa declaración: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos quien cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta breve enseñanza podría dividirse en 5 verdades esenciales. Primero, el amor del Padre por la humanidad, y específicamente por ti, es un amor tan profundo que no hay manera de que alguna vez comprendamos completamente las profundidades de su amor. En segundo lugar, el amor que el Padre nos tiene lo obligó a darnos el regalo más grande que jamás podríamos recibir y el regalo más grande que el Padre podría dar, su propio Hijo divino. Este don debe ser meditado en oración si queremos llegar a una comprensión más profunda de la infinita generosidad del Padre. En tercer lugar, a medida que en oración profundizamos cada vez más en nuestra comprensión de este increíble regalo del Hijo, nuestra única respuesta apropiada es la fe. Debemos creer en Él. Y nuestra creencia debe profundizarse del mismo modo que se profundiza nuestra comprensión. Cuarto, debemos darnos cuenta de que la muerte eterna siempre es posible. Es posible que perezcamos eternamente. Esa comprensión nos dará una visión aún mayor del don del Hijo, en el sentido de que comprenderemos que el primer deber del Hijo es salvarnos de la separación eterna del Padre. Por último, el don del Hijo del Padre no es solo para salvarnos, sino también para llevarnos a las alturas del cielo. Es decir, se nos da vida eterna. Este regalo de la eternidad es de infinita capacidad, valor, gloria y cumplimiento. Reflexione hoy sobre este resumen de todo el Evangelio: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tómelo línea por línea,
buscando en oración comprender las hermosas y transformadoras verdades que nuestro Señor nos reveló en esta santa conversación con Nicodemo. Trate de verse como Nicodemo, una buena persona que intenta comprender a Jesús y sus enseñanzas con mayor claridad. Si puedes escuchar estas palabras con Nicodemo y aceptarlas profundamente con fe, entonces tú también compartirás la gloria eterna que prometen estas palabras. Mi glorioso Señor, tú viniste a nosotros como el regalo más grande jamás imaginado. Eres el regalo del Padre Celestial. Fuiste enviado por amor con el propósito de salvarnos y atraernos a la gloria de la eternidad. Ayúdame a comprender y creer todo lo que tú eres y a recibirte como el regalo salvador para la eternidad. Jesús, en ti confío.